se podía hacer una película tan buena como Las caras de 6 millones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay que decir, como acaba de decir Juan Miguel Lamet, que tanto José Vicuña como López Moreno, como Molero, Ramiro Bermúdez de Castro, ya lo verán ustedes, son homenajeados en forma de carta en la película. Y también que en un principio del Rosa al Amarillo iban a ser 3 historias, una historia de infancia, de adolescencia, una historia de novios tradicionales y una historia de vejez. La del medio la sacó Manolo Summers y fue su segunda película, La niña de luto, que es otra película de una gran visión crítica que tuvo Manolo sobre el luto, fundamentalmente, y sobre una parte muy negra, porque Manolo estaba especializado en unos chistes negros que sacaba en el diario Pueblo, normalmente fantásticos. Esta película también fue premiada en el Festival de Cannes. Bueno, yo creo que vamos a ver la película y hay mucho de qué hablar, pero fundamentalmente adopten ustedes la mirada de un niño o de una niña. La mirada de un niño, eso era la mirada de Manolo Summers detrás del visor de la cámara. Y sus frases son exactamente las que pronunciaba. Cuando él dice, jugando las chapas, como decía Torres Dulce, 1 buena, 2 pica, 3 buena. Ese era Manolo Summers. Espero que les guste del Rosa al Amarillo. Bueno, espero que les haya gustado del Rosa al Amarillo. La película es del año 1963 y digamos que mientras Manolo Summers con ese 1.800.000 pesetas al que se refería Juan Miguel Lamet se puso manos a la obra, es decir, a hacer su primera película, habrán visto que está llena de títulos de crédito de ATE, Asociación de Titulados de la Escuela de Cine. Bueno, pues digamos que ese año 63 ocurrieron bastantes cosas en el mundo. En primer lugar, empieza el año con una noticia mala para España y para la cultura española, porque murió Ramón Gómez de la Serna, que como saben ustedes es algo más que el autor de las greguerías, digamos que es uno de los gigantes que ha dado la literatura española del siglo XX y de otros siglos más. Se inaugura en Barcelona el Museo Pablo Picasso. Muere el poeta William Carlos Williams, que es, cuya obra maestra reconocida ya por todas partes es naturalmente Patterson, que es un tomo en 4 volúmenes que canta la vida del hombre industrializado norteamericano. Noticia terrible de aquel año fue la ejecución de Julián Grimau. Ya saben ustedes que fue sentenciado a muerte y fue muy discutido que en Consejo de Ministros, ante la repercusión internacional que iba a tener ese hecho tan terrible, hubo una gran división de pareceres, pero finalmente, por supuesto, se impuso la decisión del general Franco y fue ejecutada la última unión que había, la última ejecución franquista de la guerra civil. Naturalmente, como ya preveían, hubo una cantidad enorme, que a España llegó muy poco por la censura, naturalmente, pero de manifestaciones en todas las ciudades de Europa. Fue muy famosa la de París, fue muy famosa la de Roma, con miles y miles de personas. Digamos que ese año, un poquito después, el Madrid se proclama campeón de Liga, lo cual lo digo porque aquí hay 3 señores madridistas, estos 2 señores que me acompañan, y Manolo Summers también, por supuesto, que era madridista a morir. Es el año en que Luis García Berlanga estrena El Verdugo, que está hoy considerada quizá como la mejor película de toda la historia del cine español, por lo menos eso dicen las encuestas. Es el año en que muere Juan XXIII y es sustituido en el Vaticano por Montini, con el nombre, por supuesto, de Pablo VI. Y está ya la noticia, siempre todos los años tiene una noticia en todas las revistas a nivel mundial que ocupan pues las páginas de Hueco, las páginas de fotografías y las páginas de comentario. Esta noticia fue que está ya el caso Profumo. Como ustedes saben, en Inglaterra Profumo era el ministro de Defensa y no tuvo más remedio que dimitir porque se descubrió que tenía relaciones, digamos, con una, como se decía entonces, call girl, digamos casi una prostituta, que era Cristina Keller. No hubiera sido ningún problema el que hubiera tenido esta relación. El problema es que Cristina Keller, además de tener la relación con Profumo, tenía una relación ni más ni menos que con el agregado cultural de la embajada soviética en Londres, con lo cual el problema fue mayúsculo. Digamos que Anquetil ganó el Tour por 4ª vez, lo que se parecía que iba a ser algo
impensable. Luego se demostró que el propio Anquetil iba a batir otra vez su marca, iba a ganar 5 Tours, pero que Indurain iba a ganarle la partida. Aquel año Bahamontes fue segundo, ganó la montaña, y el tercero fue otro español, Pérez Francés. Digamos también que se premió con el más importante premio en el mundo de la danza, que era el premio del Teatro de las Naciones, a Manuela Vargas, lo cual fue un acontecimiento muy grato para la cultura española. Fue el asalto del tren correo de Glasgow, muere en Francia Jean Cocteau, una de las figuras indiscutibles de las letras francesas, otra indiscutible como Edith Piaf también pereció. Y bueno, pues la gran noticia del año, sin ninguna duda, fue el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de ese año 1963. Digamos que también muere Cernuda, y bueno, también la gran bailarina española Carmen Amaya, que muere en Bagur. Y bueno, Aldous Huxley, sin ir más lejos, y también tengo apuntada como una última desaparición Tristan Tzara, el padre del dadaísmo. Este es el año, como digo, 63, y cuando se rueda esta película, que tanto a Juan Miguel Lamet y a mí, y supongo que a mucha gente, y muchos amigos de Manolo que lo estén viendo por televisión, nos produce una sensación, una impresión muy rara, estar hablando de Manolo Summers como algo pasado, ¿no? Como algo que ha ocurrido. Pero evidentemente también con una gran alegría, porque se ha podido demostrar que su película sigue llena de una gran vida y de una enorme vigencia. ¿Qué te ha parecido a ti, Juan Miguel, esta nueva revisión de Del Rosa al Amarillo? Pues vista con la perspectiva de 30 y tantos años, a mí la película me ha parecido, de una manera muy emocional además, me ha parecido exactamente Manolo Summers. La película tiene dos historias, como habéis visto. La primera es la infantil, que dura 1 hora, y la segunda dura media hora solo. Es cierto lo que tú dijiste al principio, de que el primer proyecto constaba de 3 historias. Manolo Summers tenía multitud de historias cortas. Intentaba enlazarlas unas con otras pero en realidad lo que él hubiera querido, que lo hizo posteriormente, es hacer solo la primera parte, que es la parte más entrañable. La primera parte es prácticamente autobiográfica, como puede ser autobiográfica mía o autobiografía vuestra, pero es autobiográfica también porque está rodada en la casa de los padres de Manolo Summers, que es la casa del niño. Está rodada en las calles donde Manolo Summers iba, en la calle Juan Bravo, en la calle Lista, en la plaza de Salamanca, en el colegio de Manolo Summers, que era el Colegio Santiago, y está recreando cómo era o cómo fue él en su infancia. Y a mí la película me ha hecho, como después hablaremos, imagino, y si no hablamos, yo intentaré por todos los medios hablar de lo injusto que ha sido el cine español con Manolo Summers, especialmente algunas personas. Me ha hecho llevar a una reflexión al hilo de eso, y es que la película, tal cual era Manolo, refleja como un sentido masculino del amor, cosa que muchas personas han malentendido y finalmente terminaron llamando a Manolo machista y a Manolo misógino, etcétera, etcétera. En El Rosa al Amarillo lo que da es una idea masculina del amor. Y la idea que tenía masculina del amor Manolo Summers, tú la has escuchado 1000 veces como yo, es que en el amor el hombre siempre pierde. Y en esta película pasa eso. De tal manera que yo, al verla ahora, he dicho, Manolo Summers fue como Guillermo y hubiera sido como Valentín si hubiera vivido más años, porque Manolo era un sentimental enorme, un enamoradizo enorme, y si hubiera llegado a viejecito, hubiera sido el viejecito de esta película. Muy bien. ¿Qué tienes que decir? Sí, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, vamos, y además yo lo que quisiera decir con respecto a la película, un poco en relación con lo que el aspecto autobiográfico, te voy a decir que el padre de Manolo Summers era fiscal como yo, que es un otro punto de conexión curioso personal, ¿no? De todas formas, el tiempo de la primera secuencia, vamos, de la primera secuencia, del primer episodio, del episodio rosa de la película, yo creo que es muy curioso porque, y conecta con lo que ha dicho
con lo que ha dicho Juan Miguel, y es que está suspendido en el tiempo. Es decir, en los años 60, yo soy niño de los años 60, y ya no, es decir, no hay muchos años 60, por decirlo de alguna forma, en la película, es casi de alguna forma los años 50, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Manolo Summers ha trasladado un mundo que ya se acababa de la infancia con ese estilo de juegos, etcétera. Estamos ya casi en la frontera de acabarse, lo ha retrotraído hacia atrás, pero lo ha logrado suspender en el tiempo, haciéndolo perfectamente